Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso Dios y Salvador Jesucristo derramar cual rocío refrescante en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones sobre su pueblo. Reciban nuestra cordial gratitud por su grata sintonía para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 10, 13, 14. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En la continuidad de nuestro agradable y provechoso recorrido por el capítulo 10 del libro de los Hechos, seguimos en el enfoque de su tema central, que es la conversión del gran centurión Cornelio. Sin embargo, los versículos de hoy nos conducen a fijar la atención en el apóstol Pedro, que es el instrumento que el Espíritu Santo usa como canal para llevar a cabo tan importante obra. Pero antes de comentar la reacción de Pedro cuando recibió el llamado divino a través de una visión celestial, observemos la manera en que Dios, en su soberanía, usa de su omnipotencia y omnisciencia para realizar sus planes, pero casi siempre nos ofrece la oportunidad a nosotros, los humanos, de participar si lo deseamos y nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Había necesidad urgente de comunicar a Pedro y a Cornelio. Estaban a 62 kilómetros el uno del otro. Usted diría, pero eso no es nada, es una corta distancia. Sin embargo, debemos recordar que ellos no tenían medio de transporte, no tenían teléfono, no tenían correo, no tenían Facebook, no tenían Twitter, no tenían Instagram. Ellos no tenían los medios que tenemos hoy día, pero contaban con la oración, los ángeles y, sobre todo, con el poder del Espíritu Santo en el caso de Pedro. Usando de esas herramientas, Dios comunicó y juntó a Pedro y a Cornelio. Porque con nuestro Dios no hay coincidencias, porque a nuestro Dios nada ni nadie le sorprende, porque Él es Dios de lo imposible. Porque si le permitimos, Él hace con nosotros y en nosotros grandes maravillas. Para que este gran plan pudiera llevarse a cabo, fue necesario tanto la sumisión como la obediencia incondicional de Pedro y Cornelio al llamado divino. Si no sabías que Dios hace mucho tiempo que te está llamando, ahora en este momento te lo viene a recordar. ¿Por qué no tomas tiempo para
meditar y prestar atención a su voz antes que sea demasiado tarde? Sigamos en sintonía con su voz al escuchar los sabios comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Hoy con el tema La conversión de Cornelio, parte 4, Hechos 10, 11 al 18. Pedro vio el cielo abierto para darle a entender que la orden de ir a Cornelio procedía del cielo y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. En el lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo, sin discriminación, especialmente de los que eran inmundos según la ley judía, como se ve por el contexto. Nótese que en el lienzo no había peces, porque de ellos no había ninguna clase particularmente inmunda. Todos estos animales simbolizaban las distintas clases de personas humanas, especialmente del mundo de la gentilidad, los paganos, ajenos hasta entonces a las promesas del pacto de Dios. Y le vino una voz del cielo que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. La orden no podía ser más sorprendente para un judío observante como Pedro, puesto que era, como dice Trenchard, cosa que repugnaba al judío ortodoxo, no solo porque se trataba de una mezcla de animales limpios e inmundos, sino que la imposibilidad de sacrificarlos de la forma llamada kosher, que no deja sangre alguna en la carne. La respuesta de Pedro no se hace esperar. Aunque el hambre es tan fuerte que puede pasar por un muro de piedra, las leyes divinas deberían ser para nosotros más fuertes que una muralla. Las tentaciones fuertes deben ser rechazadas fuertemente y frecuentemente y sin dilación. Pero este no era el caso, pues el Dios que le dio la ley también podía derogarla. Entonces Pedro dijo: Señor, de ningún modo, porque no he comido jamás ninguna cosa común o inmunda. Su conciencia le daba testimonio de que nunca había dado gusto a su apetito al comer alimento prohibido por la ley de Dios. Pero la voz vuelve a hablarle y le dice: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común, es decir, inmundo. Debemos estar agradecidos a este gran favor de Dios, no solo porque así podemos comer carne antes prohibida, pero no dañosa para la salud, sino especialmente porque tenemos la conciencia libre de semejante yugo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios suele repetir sus instrucciones a fin de que se nos graben mejor en la memoria. Recuérdese que Jesús, en discusión con los fariseos, ya había puesto de relieve que lo que entra en el cuerpo no tiene importancia, sino lo que sale del corazón, y es precisamente Marcos, al dictado sin duda de Pedro, quien
al referir dicho incidente, inserta la frase: al decir esto, Jesús declaraba puros todos los alimentos. Marcos 7:19. Nótese que esto se escribió bastantes años después de la visión que Pedro tuvo en Jope. La providencia que explicó a Pedro la visión estaba perplejo dentro de sí, pensando qué podría significar la visión. No dudaba de su realidad, sino de su significado. Cristo se revela a los suyos gradualmente y los deja perplejos por algún tiempo, a fin de que puedan rumiar las cosas y barajarlas en su mente antes de aclarárselas. No tardó Pedro en salir de su perplejidad, pues pronto llegaron a su puerta los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Por el encargo que traían, estaba muy claro el significado de la visión. Dios sabe qué servicios nos esperan y cómo prepararnos para ellos, y sabremos mejor el significado de lo que nos ha enseñado cuando hallemos la ocasión que tenemos de hacer uso de tal enseñanza. Ojalá, mis amigos y hermanos, que estemos más atentos a la voz de Dios. Él nos está enviando, Él nos está llamando para que vayamos, pero nos resistimos porque estamos muy apegados a las cosas temporales, a las cosas que perecen. Estamos poniendo en juego nuestra salvación. Estamos poniendo en juego nuestros galardones allá en el cielo, porque no estamos obedeciendo su voz. El Señor nos bendiga y nos dé entendimiento y nos ayude a estar listos para oír su voz. Ahora Él está tocando a la puerta de tu corazón. Dios te bendiga y te ayude a abrirla.